Buenos días, muchas gracias. Gracias también a Teleus, por supuesto, por... Sí, sentaros por aquí. Bueno, me presento, soy Diana González, trabajo en Edentity, una pequeña consultora de Pamplona. También tenemos una herramienta que se llama Sokesu, también muy dirigida en este mundo de redes sociales. Y ahora, bueno, lo que vamos a hablar es de las nuevas formas del consumo de ocio digital entre los jóvenes y los adolescentes. Para ello contamos con Iñaki Pariente, que es director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y con Miguel Ángel Casado, profesor del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UPV, y además es miembro del equipo español YouKids Online. También iba a estar con nosotros Rodrigo Ron, así que desde aquí, bueno, pido disculpas porque no ha podido estar hoy con nosotros. Si nos da tiempo pondremos un vídeo, a ver si nos da tiempo y podemos comentar. De todo lo que se ha comentado mucho, ¿no?, en la presentación de Francisco y reafirmamos eso, ¿no?, que todo es real, aunque sea físico o virtual, pero que es real. Eso es una idea importante. Todo lo que hemos hablado de la convergencia de pantallas, que lo llevamos todo en el bolsillo, ellos nos van a comentar más. Y un dato importante, más del 70% de los chicos ya tienen redes sociales, de los menores, y además hay un punto, ¿no?, por ejemplo, en la última oleada de Cocktail Analysis, muchos estaban también trasladando a Twitter, y ellos decían que ¿por qué? Pues porque en Twenty no están los famosos. Entonces también que no pensemos solo cuando pensamos en adolescentes, que pensemos en Twenty, sino que abramos, ¿no?, la vista a otras redes sociales. Videojuegos, juegos en red, también vamos a comentar un poquito qué es lo que está pasando con eso, las aplicaciones, los móviles, WhatsApp, ahora se ha puesto de moda Spot Bros, ¿no?, que además compartes dónde estás y con la gente que está a tu alrededor. Es decir, no solo compartes un mensaje, sino también dónde estás, que ese también es un punto importante. Y son generadores de contenido, que siempre hablamos de la pirámide invertida, ¿no?, cuando hablamos de Internet, el 90% escucha y el 10% crea contenido. Sin embargo, los menores nos están cambiando ese modelo. Ya en 2009, en un estudio de generaciones interactivas, de entre los chavales de 10 a 18 años, el 40% tenía una web o un blog propio. El 40%. O sea, cuadruplican lo que nosotros los adultos estamos haciendo. Con lo cual, ¿qué va a pasar con todo ese contenido? También es un tema a valorar y sobre todo también tema de protección de datos, propiedad intelectual incluso, ¿vale? Y además ellos actúan en microgrupos, que es una cosa muy curiosa. Nosotros cuando no son conscientes a veces de esa privacidad o de ese ser público, lo hablábamos antes, ¿no?, de comenzar, porque hablan entre su grupo de amigos, tienen un nicho de 20, 30 personas y hablan entre ellos y no se dan cuenta de que todos los demás les estamos viendo. Y eso es un punto también interesante para relacionarlo también con su identidad digital. ¿Qué va a pasar con todo eso que están comentando, que están diciendo, que están compartiendo en el futuro, cuando vayan a buscar un trabajo, cuando vayan a hacer un máster, con su familia? Que todo eso está conformando su propia identidad y tendremos que hablar con ellos. Entonces, es importante, hilando con lo que comentábamos al principio con Francisco, que conocer los riesgos para poder aprovechar esas oportunidades, pero siempre pensando en la oportunidad, convirtiendo esos riesgos en un reto para llegar a eso bueno. Entonces vamos a dar paso a Iñaki Pariente, ¿vale?, de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y nos va a hablar un poquito de todos estos temas, de los riesgos, las oportunidades, etcétera. Bueno, aprovecho para recordaros que estamos utilizando el hashtag JornadaAteleus17N. Si tenéis preguntas, aquí en la sala levantáis la mano y os atendemos enseguidita también con el micrófono para que apuntéis la pregunta, pero si estáis en Twitter nos podéis mandar a JornadaAteleus17N. Bueno, buenos días. No sé si estar de acuerdo tanto como voy a estar de acuerdo con Google, me va a traer algún problema en el futuro. Google es una empresa puntera en el sector, tenemos mucha relación y en algunos momentos alguna pequeña discusión, pero realmente hoy en la parte que nos toca y en lo que vamos a hablar, ya para empezar, lo que sí quiero decir es que estoy de acuerdo en quizás el 90% de lo que ha dicho Francisco anteriormente. Me ha parecido muy interesante y mucho lo voy a suscribir. Les quiero poner, antes de empezar, un vídeo, si funciona. Bien, este es un vídeo que seguramente muchos conocerán.
fijan, la primera entrada ha sido con una tableta. Está rota la revista. No se puede utilizar así. O lo que está roto es el dedo. Está roto. No parece que le guste mucho. Lo que le gusta es la tablet. Bueno, simplemente para ilustrar parte de lo que hemos dicho antes, por eso decía que estaba en tanto de acuerdo. Estamos hablando de una nueva generación de lo que llaman los nativos digitales. No sé si ya debemos utilizar este término o no. En algunos foros yo he oído que esto ya incluso ha pasado, ya es lo normal. Los nativos digitales, toda la gente que ha nacido, se ha desarrollado o se está desarrollando con las nuevas tecnologías. Bien. Yo dirijo la Agencia Vasca de Protección de Datos. Efectivamente, como me he presentado, la agencia es una institución, una administración pública que se dirige al control, protección, asesoramiento, consulta, etcétera, en la materia de la protección de los datos personales en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca. No tenemos, desafortunadamente, por la configuración legal, no tenemos una competencia sobre el sector privado, es decir, todo el sector privado se nos escapa, es competencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Pero, y nos dirigimos básicamente a las instituciones públicas. Controlamos la utilización de los datos personales por las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo, sí que tenemos una cierta competencia de difusión de la actividad, de la difusión del conocimiento sobre la protección de los datos personales y la privacidad con carácter general. Y en este ámbito sí que hemos desarrollado mucha actuación formativa. Hemos ido a bastantes institutos, colegios. Hemos hecho materiales, alguno, si tengo tiempo al final, se lo enseñaré, algún material, algún vídeo en la materia de la protección de los datos relacionado con los jóvenes y la utilización de Internet por los jóvenes, sobre todo en redes sociales, el diseño de la privacidad en redes sociales, etcétera. Entonces, sí que en este sector nos hemos movido bastante, en ese ámbito consultivo, no de control, y en esta tenemos cierta experiencia en la materia. Lo que voy a intentar trasladarles es un poco de esta experiencia y la observación de algunos informes, entre ellos, y ya le felicito a la organización por haber invitado a un representante de UKIDS Online, porque es uno, si no el más importante, no lo sabría valorar si es el más, pero desde luego es un instrumento esencial en el conocimiento de la utilización por los menores de las redes sociales y del entorno digital. Seguramente luego nos hablará mucho más en profundidad de esta cuestión, pero sí que yo voy a intentar pasar un poco por encima y darles algunos datos de cómo vemos la evolución y darles algunos consejos, muchos de ellos repetidos, de lo que nos ha dicho el representante de Google. Bien, en materia de protección de datos, me gusta poner esta diapositiva simplemente para ver cómo en los últimos 12 años hay 47 estados en el mundo que han adoptado legislación en materia de protección de datos. La protección de datos es un sector relativamente reciente, empieza en los años 70, pero se está desarrollando de una forma enorme en los últimos 12 años, sobre todo en el ámbito sudamericano, asiático, etcétera. El ámbito europeo ya estaba bastante controlado, casi todos los estados europeos tienen legislación de protección de datos y hoy hablamos de 89 estados en el mundo con legislación. Un hito esencial fue la reciente aprobación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, que es un texto obligatorio para todos los estados, donde se recoge en el artículo 8 la protección de datos de carácter personal como un derecho al mismo nivel que cualquier otro derecho, como la igualdad entre las personas o la prohibición de discriminación, la prohibición de la tortura, etcétera. Bien, un derecho del mismo nivel, de la misma configuración constitucional, es el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Por lo tanto, simplemente para concienciarnos de la importancia que tienen los redactores de la Carta Europea, pensaron en su momento, y fue un tema no debatido internamente, pensaron que debían formular este principio con carácter general y darnos a todos los ciudadanos este derecho. ¿De acuerdo? La Constitución española, en España tenemos una ley orgánica de protección de datos, ley orgánica, es decir, desarrollo de derecho fundamental, máximo nivel de protección.
tenemos un entorno en el que la protección de los datos personales es un derecho amparado en la Constitución, en la Carta Europea, es un derecho fundamental de las personas. Nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho a la disposición y control sobre nuestros datos personales. Tenemos que saber dónde están nuestros datos, tenemos que poder cancelar esos datos, tenemos que tener acceso a esos datos, tanto en el entorno privado como en el entorno público, con carácter fundamental. Justo en este tema de la cancelación es donde tenemos ese pequeño conflicto entre las instituciones de control y Google en cuanto a la cancelación de los datos personales, que yo creo que en breve se resolverá y seguiremos con una excelente relación en el futuro. En el entorno digital, algunos datos de lo que está pasando. ¿Recibimos correo electrónico no deseado? Efectivamente, en un estudio que hicimos y presentamos en el mes de mayo, le preguntábamos a la sociedad vasca si en los últimos 3 meses ha recibido algún correo electrónico no solicitado o no deseado, lo que se conoce como spam, se ha mencionado anteriormente. El 67% de los encuestados decía que sí había recibido correo electrónico no deseado. Luego sí que tenemos algún pequeño problema en el ámbito comercial con porque digo comercial porque es en el entorno en el que se mueve este correo electrónico no deseado. Pequeño chiste ya que es sábado y queremos un ambiente un poco más distendido. Bueno, simplemente que nos llegan llamadas, nos llegan correos electrónicos, en este caso una llamada, en la que nos ofrecen cosas un poco contradictorias, ¿no? ¿Utilizan las redes sociales? Le preguntamos a la gente, a la sociedad, le preguntamos, ¿utiliza usted las redes sociales? Como por ejemplo Facebook, Twitter, Twenty. Los números vistos así no son tan altos. Sí, habitualmente o sí esporádicamente, 29 son el 50%, perdón, de la gente utiliza las redes sociales. Pero es que si nos vamos no les he traído la diapositiva para no cargar, pero si nos vamos a los datos de edad, vemos que los menores en torno a los 18 años y los mayores hasta los 25, 27 años, prácticamente todos utilizan redes sociales, en uno o más casos. Recientemente en la universidad estaba dando una conferencia en la Facultad de Derecho y les preguntaba a 150 alumnos quién tenía perfil en redes sociales y tenían todos. No había nadie que no tuviera. Y un 50% aproximadamente tenía 2 perfiles. Tenía un perfil en una red internacional, en Facebook normalmente, y luego tenía o Twitter o Twenty como segundo perfil. Con lo cual vemos que en la práctica es habitual. Apoyando la tesis de Francisco, compartir es bueno, Internet es bueno, poner, hablar, debatir, comunicarse, la red es bueno, compartir es bueno. Sin embargo, hay que ser consciente de los riesgos. Bueno, conclusiones que ya hemos dado. Un 67% ha recibido spam. La mayoría de los usuarios de redes sociales consideran que no les informan claramente sobre sus datos personales, sobre el uso, etcétera. Es difícil conocer qué va a pasar con tus datos, aunque el 66% se muestra muy o bastante preocupados por la permanencia de los datos. Dice, sí, me preocupa, pero no hago tampoco mucho para cambiarlo. Me preocupa, pero no actúo demasiado. Porque el 82%, por ejemplo, como ven, no lee la privacidad de las páginas web, en general, ni de las redes sociales. Es decir, me preocupa, es bastante contradictorio, porque las personas, yo creo que en parte somos así, es contradictorio, me preocupa, pero no actúo. Las redes sociales son un elemento esencial de sociabilidad. Es cierto, hay un estudio muy reciente en el que se dice que los niños y adolescentes dirigen su actividad en las redes sociales porque dirigen allí su sociabilidad. Mucho de lo que hacen se refleja en las redes sociales y comparten mucha información en las redes sociales. Las redes sociales son buenas. Compartir es bueno, lo hemos dicho antes. Sin embargo, hay que ser consciente de los problemas, como vamos a ir viendo en la charla de hoy. Los menores tienen problemas en la red, pero no solo los menores. No solo los menores utilizan para su sociabilidad la red, también los mayores. ¿De acuerdo? ¿Ven? Esto no es tan raro. O otro ejemplo, también en tono un poco más jocoso, nos han pedido un tono más positivo y efectivamente vamos a intentar darlo.
sobre todo la última, creo que debo controlar más la información que doy sobre mí mismo en las redes sociales. Efectivamente, uno de los consejos importantes para dar es controlar cuando voy a colgar una foto, cuando voy a decir algo de lo que estoy haciendo. Me lo voy a pensar un par de veces antes de ponerlo, antes de colgar esta foto, antes de colgar una foto de la juerga del sábado pasado en la que estaba por el suelo en una actitud poco menos que, no sé cómo calificarla. Antes de colgar esa foto voy a pensármelo 2 veces porque igual no me conviene ponerla. Si nos da tiempo veremos un vídeo al final que refleja muy bien todo esto. Los nativos digitales, el bebé que les ponía antes, son niños y niñas altamente competentes en el uso de la tecnología. Creen que controlan más de lo que realmente controlan. Este es un mensaje muy importante que creo que vamos a coincidir totalmente. Creen que controlan. Necesitan que sus padres les supervisen y ayuden, pero quieren que les respeten su intimidad y privacidad. Que estén, pero no estén. Que estén ahí al lado, pero que tampoco se metan demasiado. Es decir, los menores en las encuestas y en New Kids Online lo han verificado con claridad, los menores quieren ayuda, quieren que estemos los padres, pero tampoco quieren que estemos todo el rato. Es una situación un poco contradictoria y difícil y hay que irla llevando y es complejo. Lo decías antes, el desencuentro generacional es un potencial de enriquecimiento mutuo. Hay que estar juntos para conjuntamente desarrollar el mundo de la tecnología con los hijos y fortalecer la relación familiar, aunque a primera vista parezca algo incluso contradictorio. Se ha mencionado la reputación digital. Tengo problemas porque he puesto una foto, ha aparecido una foto y cuando he ido a buscar trabajo 10 años después, me han buscado en Internet, en Google normalmente, y ha aparecido que hace unos años pues puse un dato personal estúpido, un vídeo, una foto, algo que 10 o 15 o 20 años después me ha perjudicado, porque si algo tenemos claro es que una vez que ponemos algo en un entorno digital no tenemos ningún control sobre ello. Puede repetirse, reenviarse, reutilizarse, puede tener un uso infinito en el tiempo y acabar en sitios insospechados y perjudicarme en el acceso a una universidad privada, porque de repente para la valoración de la candidatura se busca en Internet y aparecen unas fotos y esa persona no cumple el perfil, para un trabajo, etcétera, etcétera. Y además no sabemos cuántos años después. Alguna cosa diremos, y yo creo que después hablarán un poco más en profundidad sobre esto, sobre algunos fenómenos que se están desarrollando actualmente, algunos comportamientos que se están desarrollando actualmente en los entornos digitales, como estas palabras palabras que a veces recibimos en los medios de comunicación y no tenemos muy claro qué son, el sexting, el ciberbullying y el grooming. Y yo creo que luego enlazará el siguiente ponente también un poco con este tema probablemente. El sexting, que está dando muchos problemas y en el que he estado estos últimos días mirando un poco para darles algunos datos, por ejemplo, es la difusión o publicación de contenidos, sobre todo fotos y vídeos de tipo sexual. No necesariamente sexual en el sentido de actitudes sexuales, sino en actitudes exhibicionistas. Enseñar partes del cuerpo, mandarlas vía Internet de forma digital a otra persona y acabar en otros sitios. Tuvimos hace poco un ejemplo muy claro porque se armó un escándalo tremendo con una concejala de un pueblo de Andalucía, me parece que era, que le mandó a su novio, ¿perdón? Castilla-La Mancha, eso es. Le mandó a una pareja que tenía en ese momento un vídeo, al final acabó por despecho, venganza, etcétera, acabó repitiéndose y acabó divulgándose por otros sitios en entornos digitales. También hay un ejemplo hace pocos meses en Sudamérica de una viceministra que también tuvo el mismo idéntico problema, etcétera, etcétera. Una vez que colgamos, mandamos, difundimos, no tenemos ningún control y puede pasar de todo y tenemos que ser conscientes de ello. Puede acabar dando vueltas por el mundo y no sabemos dónde va a acabar. Datos sobre la utilización de teléfonos móviles. En un estudio que ha hecho el INTECO, el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, que por cierto les recomiendo la visita a la página porque es muy interesante, el www.inteco.es. También hay unos estudios muy interesantes sobre sexting, etcétera. El 65% de los menores entre 10 y 16 años tiene teléfono móvil propio. Entre 15 y 16 el 89,2%. En el año 2009 o 2010 me parece que esos son los datos. El 88,6% hace fotos con su terminal, el 48% las envía y el 21% las publica. Es decir, estamos hablando de unos números muy importantes de utilización del entorno digital multimedia, digamos.
En Estados Unidos también había encontrado esta semana unos datos recientes. El 4% de los niños de 12 años han recibido alguna imagen sugerente. No sabía muy bien qué término utilizar. Estamos hablando de imágenes en las que otra persona aparece enseñando partes de su cuerpo en una actitud. En algunos documentos hablan de sexy, de actitudes sexy, pero yo me resisto un poco a utilizar esta palabra porque no me parece muy adecuada. De 16 años, el 20% han recibido imágenes, con 17 años el 30% han recibido alguna imagen en su vida. En España estamos hablando del en torno al 8% de menores entre 10 y 16 años que han recibido imágenes en esta actitud. ¿Por qué? Bueno, la motivación que se expone cuando se hacen encuestas es de todo tipo: satisfacción personal, satisfacción de otra persona, diversión, impresionar, sentirse bien, Bueno, el 60% de los padres, y como no puede ser de otra forma, de los que les encuestan, consideran muy grave tanto la recepción como el envío de fotos en estas posturas. ¿Qué riesgos tenemos? Pues igual que en todo el entorno digital, la redifusión incontrolada. Esto va a acabar, vete a saber dónde, quién lo va a tener, y muchos de los últimos casos algún caso de suicidio, que es la situación más grave que podemos llegar a ver por esto, ha sido precisamente por una redifusión incontrolada. Riesgos psicológicos, el ciberbullying, es decir, una difusión de imágenes que acaba siendo una humillación pública, un acoso, un bullying a una persona concreta, incluso situaciones de extorsión o chantaje que se combinan, y ya es lo más complejo de todo, con estrategias de adulto. Un adulto obliga a una persona, a un menor, a que se haga fotos, a que se las envíe. Esto acaba utilizándose para un chantaje, acaba siendo para una humillación, etcétera, etcétera. Y si ya lo combinamos con las posibilidades de localización, que muchas veces están habilitadas en los dispositivos móviles o en los fijos, supone que se puede encontrar a una persona. Bueno, esto es un poco la combinación de riesgos, y estamos hablando de riesgos y no de daños, porque lo que nos lleva es a decir que hay que utilizar correctamente las redes sociales y la utilización de la información que ponemos en Internet, en el entorno digital. Bueno, otro pequeño chiste tiene también para quitarle hierro al asunto. Un minuto, acabo ya. ¿Y para qué he hecho todo esto, no? ¿Para qué he asociado todo y tal? ¿Para que todo el mundo me pueda localizar? Pues realmente al final, lo bueno es la reflexión del final, ¿no? Igual no tenía que haberlo hecho, ¿no? Consejos para padres, muchos los has dicho: fomentar la cultura de la privacidad, hablar, educar, forzar que los padres adquiramos un conocimiento tecnológico superior al que muchos tienen, que es cero, formarse en privacidad, en tecnología, ubicar el ordenador en zonas comunes, acompañar, asesorar. Mucho ya se ha dicho anteriormente. Para los menores, no enviar imágenes no recomendables nunca, no colgar imágenes no recomendables nunca. No sabemos lo que va a pasar con ellas. No ceder al chantaje, denunciar. Las empresas, las multinacionales están colaborando todas. La red social 20, por ejemplo, tiene una conexión permanente con todas las policías. Hay en todas las páginas web números de teléfono para denunciar. Bueno, algunos ejemplos: los casos de hostigamiento, el que ya conocerán todos, Amanda Todd. Bien, simplemente para terminar, mandarles un mensaje positivo. La utilización de las redes sociales y del entorno digital es muy bueno, se adquieren conocimientos, se interrelacionan las personas, los menores mejoran en sus habilidades sociales, comunicativas, etcétera, adquieren herramientas mucho más importantes y en el futuro estarán mejor formados que nosotros, pero eso requiere tener un cierto control de la situación. El control nos corresponde a los padres, en la mayor parte de la responsabilidad nos corresponde a los padres y también a educadores, etcétera, etcétera, y como tal debemos responder a esta situación. Bien, si podemos, ahora en la mesa redonda, si tenemos tiempo, les proyectaré un vídeo sobre este tema. Si no, todo el material multimedia lo tenemos en la dirección de la agencia, www.avpd.es. Les recomiendo que la visiten. En un apartado que se llama Con tus datos pueden ver todo el material que hemos realizado estos últimos años y que merece la pena verlo, así como tutoriales para configurar la privacidad en las redes sociales, etcétera, etcétera, para ayudar un poco a todo esto. Bueno, nada más, muchas gracias y espero sus preguntas ahora a continuación. Gracias. Muchas gracias, Iñaki.
Muchas gracias, Iñaki. Nos quedamos también con un punto importante, ¿no? Que la mejor configuración de la privacidad es la que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Que subimos, que no subimos. Y esto es importante trasladárselo a los menores. Y a continuación, bueno, Miguel Ángel Casado nos va también a poner en situación con datos, con información sobre qué está pasando con los menores también en Internet. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar, agradecer a Teleus su invitación para poder estar aquí y a ITV por estar aquí en esta sede tan fantástica, donde hasta el momento se han dicho muchas cosas interesantes y la verdad es que me van a facilitar mucho la presentación porque prácticamente se pueden encadenar muchas de las ideas que se han dado con lo que voy a presentar. Antes de empezar, simplemente decir que es YouKids Online, porque además, bueno, algunas de las presentaciones nos han mencionado, cosa que agradecemos porque siempre está muy bien ver que tu trabajo llega a otras personas, se hacen eco de él e incluso lo utilizan para sus trabajos y para dar a conocer cuál es la situación de Internet y de uso de los menores que hacen de Internet. Nosotros, en la Universidad del País Vasco, trabajamos en una red de investigación que se llama YouKids Online. ¿Qué es esto YouKids Online? Porque Google lo conocemos, la Agencia de Protección Vasca de Datos también, pero YouKids Online seguro que no lo conocen. Es una red, como digo, europea de investigación, es una red financiada por la Comisión Europea dentro de un programa que se llama Safer Internet Program. Es un programa para un Internet más seguro. Son programas plurianuales y dentro de estos programas una parte muy importante se dedica a la investigación. Es decir, saber qué es lo que hacen los menores, los adolescentes en Internet. En estos momentos somos una red de 27 países en Europa, más algunos países fuera de Europa. Es una metodología que se está exportando a otros países. Ahora mismo el trabajo de campo que nosotros hicimos en Europa lo están haciendo en Brasil, lo han hecho en Rusia, lo van a hacer en Australia. Es decir, es una metodología que de alguna manera se está imponiendo a nivel internacional y que aquí, en España, ha sido llevada a cabo en todo el Estado español a partir de un grupo de investigadores de la Universidad del País Vasco, del que bueno, pues yo formo parte junto con otros compañeros. Entonces, por empezar a situarnos en la materia, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es la idea de la que ha partido Francisco. Y es, Internet es un mundo maravilloso de oportunidades, es un mundo al que tenemos que animar a nuestros jóvenes a estar ahí. Tampoco hace falta mucha falta, porque ya están todos, de hecho, tampoco hay que animarles mucho más, es cierto que ya están, pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay riesgos. Hay riesgos y ahí voy a encadenar también con lo que decía Francisco. Hay riesgos, pero estos riesgos no tienen por qué desembocar en daño. De hecho, generalmente, la mayoría de los casos no desembocan en daño, como en cualquiera de las actividades de la vida que llevamos a cabo. Es exactamente esta misma idea que hemos visto anteriormente. No tienen por qué desembocar en daño. ¿Qué es lo que hace que ese riesgo no se convierta en daño? La educación. La educación y la formación que nosotros demos a nuestros menores. ¿Y quién tiene que llevar a cabo esta formación? Porque esta es la pregunta que nos hacemos todos. Aquí el problema es que todos ponemos el balón en el tejado del otro. La escuela. Bien, la escuela tiene un papel primordial. Obviamente es el primer agente educador, es el agente educador en el que están todos los menores tienen que pasar por ese proceso. Luego es el lugar ideal para que se les forme. Hay que mejorar mucho lo que se hace en los colegios, porque en estos momentos, como bien decía Francisco también, esta formación en torno a riesgos no está dentro del currículo escolar, o no lo está de la forma que lo tendría que estar, y tiene que estar, porque es que es su principal herramienta de trabajo. Y no les estamos dando las claves para hacer ese trabajo de manera segura. Luego, aquí tenemos mucho que hacer. Empresas. La industria también tiene mucho trabajo. Ahora mismo, cualquier tipo de contenido que puede ser realmente negativo para los menores es accesible con una facilidad que realmente es bastante preocupante. Luego, aquí tenemos mucho que hacer con mecanismos de verificación de la edad. La Agencia de Protección de Datos aquí en Euskadi, la agencia a nivel estatal también están trabajando mucho en esta línea. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer por parte de la industria, que trabaja en ello, que obtiene muchos beneficios, es una industria que mueve mucho dinero y que, por tanto, nosotros consideramos que tiene una responsabilidad. En esa línea trabajamos. Nuestro grupo de investigación tuvo recientemente una reunión en Bruselas con las principales empresas del sector para poner la mesa sobre la situación y pedirles que tomen cartas como, por ejemplo, las que ha hecho Google con su centro de seguridad en Internet. Eso es lo que tienen que empezar a hacer, pero todos, ¿de acuerdo? Que en el caso de Twenty, por ejemplo, que sería la red que más utilizan los adolescentes, sí que es cierto, como bien han dicho, que tiene una relación bastante fluida con la Agencia de Protección de Datos y que los mecanismos de verificación de las personas menores de edad funcionan razonablemente bien y se ha mejorado mucho en ese terreno. ¿Quién nos queda? El agente más importante, los padres. Antes decíamos también que los menores utilizan sobre todo Internet en casa.
Este uso está modificándose en la medida en que se hace cada vez más móvil. Yo recuerdo que hace unos años el principal consejo que dábamos, que sigue siendo importante, es que vamos a tener el ordenador en un lugar común de la casa. Bueno, vamos a tener el teléfono móvil en un lugar común de la casa y no lo vamos a sacar de la casa para que podamos verificar cómo lo utilizan. Esto ya no es que esté perdiendo sentido, pero hace muy difícil la mediación de los padres. ¿Cómo controlamos el uso que hacen del teléfono? Ahí también entra la industria, estas herramientas que comentábamos para empezar a verificar qué tipo de contenidos pueden acceder, los filtros, etc. Eso es importante. Pero antes que todo eso, educarles para que puedan hacer un uso responsable, porque no vamos a poder mediar como antes. Es importante que en los primeros pasos estemos ahí, para educar, para que luego, cuando tengan su móvil, sepan utilizarlo de manera responsable. Ahí está la labor de los padres, que va a llegar antes de la que pueda realizar la escuela. Entonces, ahora, centrándonos en los padres, sí que me gustaría dar alguna serie de datos de lo que fue nuestro trabajo. Nosotros hicimos una encuesta a 25.000 chavales, entre 9 y 16 años. 25.000 chavales y a sus padres en toda Europa. Esto es muy importante porque es de las pocas encuestas que tiene la capacidad de contrastar la opinión de padres y de hijos, ¿vale? Para ver realmente qué es lo que hacen unos y lo que piensan otros. Entonces, lo primero sobre el papel de los padres es padres, madres, porque los padres generalmente no tienen ni idea de lo que hacen sus hijos. Es decir, nosotros intentamos hablar con el padre o madre que conociese mejor la relación del menor con Internet. Madres 78%, padres 22%. Bueno, un primer dato a tener en cuenta. ¿Vale? Los padres también tienen que estar ahí. En este caso, en masculino. Segundo paso, ¿qué es lo que saben? Nada. No tienen ni idea de qué hacen sus hijos en Internet. Nos centramos en aquellos menores que han tenido problemas, ¿vale? De todos los riesgos que analizamos, aquel riesgo que realmente comporta más daño, aquel riesgo por el que más preocupados se sienten y que más daño hace a los menores es el ciberbullying. Ahora podíamos ver algunas diapositivas de las consecuencias que pueden llegar a tener este tipo de casos, ¿vale? Nosotros lo consideramos el riesgo más importante, más grave, es el que ellos de alguna manera sienten como más perjudicial. Todos los que sufren ese riesgo lo sienten como un daño. Entre aquellos menores que habían sufrido, que afirmaban haber sufrido ciberbullying, que lo habían sufrido, que decían que habían atravesado esa situación, más del 60% de los padres no tenían ni idea. Esto es no saber nada, no tener ni idea y no realizar ninguna labor de mediación. Luego veremos que los datos dicen que sí hacen esa labor de mediación activa, pero lo dicen ellos, porque si contrastamos las respuestas de los padres con las de los hijos, que es la posibilidad que nos da esta encuesta, vemos que no tienen nada que ver unas y otras. ¿Estás con tu hijo mientras navega en Internet? Sí, estoy. ¿Le ayudas? Sí. ¿Le das consejos por si tiene algún problema? Sí. ¿Tu padre está contigo mientras está en Internet? No. ¿Tu padre te da algún consejo sobre cómo comportarte si recibes algún mensaje? No. ¿Tu padre sabe algo de lo que haces en Internet? No. Lo muy importante, lo que decía, ¿te gustaría que tu padre estuviese ahí para ayudarte? Pues a veces sí. Es que no rechazan esa ayuda. No la rechazan. Aquí lo que hay es un freno por parte de los propios padres. Claro, ponemos la etiqueta de nativo digital y como son nativos digitales, ¿yo qué les voy a enseñar? Pero si mira cómo maneja la tableta. Tu hijo, nuestros hijos, tienen un conocimiento tecnológico que nosotros, que los padres con menos desarrollo en este terreno, probablemente no tienen. Pero que no sepan configurar concretamente una privacidad de una determinada red social no quiere decir que no sepan dar a sus hijos unos consejos básicos sobre qué pueden poner y qué no pueden poner, sobre lo que es su esfera privada y personal, sobre qué fotos pueden estar ahí y qué fotos no. Porque eso los chavales, y cuando hablamos de chavales nos viene a la cabeza 14, 15 años, mis alumnos tienen 18, 19, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Estas conversaciones yo las tengo semana a semana con ellos. Es que tengo toda mi vida ahí. Como un día lo vean, pero es que ya lo ven. ¿Cómo tienes el perfil? No sé, como venga. ¿Pero cómo que como venga? Pero míralo.
Ah, lo tengo privado. Bueno, es suerte porque es una red que ahora 20 sale de inicio con un perfil predeterminado de privacidad y esto está ayudando. Esta labor de la industria ayuda. Vale, pero es que ellos no lo saben. ¿Vale? No tienen ni idea. Y no tienen ni idea hasta el punto de que, técnicamente, ese conocimiento técnico que nosotros damos por dado, cuando nosotros preguntamos a los menores, ¿sabes cambiar la configuración de privacidad de tu red social? El 50% no sabe. Es que es el ABC, el empezar a relacionarnos en una red social, es saber qué queremos que se vea, quién quiere que lo vea, y eso no lo saben hacer. O sea, que nativos digitales, sí, pero con comillas, porque tenemos mucho margen de intervención para mejorar lo que ellos pueden hacer. Luego, a tener en cuenta, y con esto termino porque, como digo, mi intervención quería ser muy breve, simplemente quería presentar algunas ideas sobre la relación de los menores con los padres y luego pasar ya a las preguntas, que me parece más interesante, cualquier idea o pregunta que puedan tener bien sobre nuestros datos, bien sobre cómo medar con los menores. Tenemos que perder ese miedo, tenemos que alejarnos de esa idea como el menor nativo digital que tiene todos los conocimientos y tenemos que formar parte de su aprendizaje en Internet. Porque si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie más. Solo a partir de esa labor formativa de educación en los primeros años de uso de Internet vamos a conseguir que lo hagan de manera responsable. Y no nos olvidemos de una cosa, particularmente cuando hablamos de ciberbullying, como uno de los principales riesgos. Nuestros hijos, los hijos, pueden ser víctimas. Tenemos que educarles para que sepan superar esos riesgos, pero también pueden ser agresores. ¿Mi niño cómo va a hacer eso? Bueno, su niño igual tiene atemorizado a medio instituto. Cuidado. Cuidado con su niño. ¿Vale? Si no les enseñamos las consecuencias que pueden tener determinados actos, ellos no van a entender que esa foto que han colgado va a ser muy difícil de eliminar. Ya no es el acoso ese del recreo que se quedaba en, que ya es grave, no le estoy quitando hierro a la situación, que se terminaba, ¿no? Es un acoso 24 horas, 7 días. Y que va a seguir, es que aunque se cambie de instituto. Pero ellos no son conscientes de eso. Esa labor es de los padres. Y para esa labor no hace falta tener un conocimiento profundo tecnológico, ni muchísimo menos. Y no estoy desanimando a que los padres se pongan las pilas con las redes sociales, que sería lo ideal. Sentarse con el chaval, la chavala y ayudar a configurar la red, que sería lo ideal. Pero, por ejemplo, antes mencionaba Inteco. Tiene una muy buena página web donde se dan muchas guías. Pero el compañero que hacía las guías me decía un día, joder, es que me he tirado haciendo esta guía de manera didáctica para que cualquier padre pueda entenderla, ni sé el tiempo. Y a la semana siguiente me han cambiado la interfaz de Facebook. Claro, no podemos muchas veces seguir ese nivel, ese avance tecnológico, pero sí que podemos decirles, darles las herramientas, aportarles el sentido común para que sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y bueno, simplemente decir que para acceder a cualquiera de los datos de nuestra investigación tenemos una página web en la que aparecen todos los estudios dentro de todos los ámbitos de la red a nivel europeo que se llama youkidsonline.net. Ahí está nuestro estudio, pero también todos los estudios que se elaboran o que hemos elaborado a nivel europeo y ahí pueden obtener cualquier tipo de información o datos sobre el trabajo de nuestra red. Y bueno, luego estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que hagan. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias también de nuevo, Iñaki. Tenéis un micro a cada lado de vuestra mesa. Si queréis, para poder ir interviniendo, le damos al on y ya... Ahí, ya está. Vale. Entonces, bueno, una cosa que me parecía interesante recalcar el que la responsabilidad también es de los padres, evidentemente, y hablamos de la industria, que se dedica al mundo de la tecnología, pero a veces nos olvidamos también, no sé a ver qué pensáis, nos olvidamos también del resto de empresas. Empresas que utilizan Internet para comunicarse, aunque no sean empresas de Internet. Y ellos también tienen parte de responsabilidad, porque es una responsabilidad global. No sé si habéis tenido algún contacto referido a este tema. Sí, se oye, sí. Nosotros, en nuestro caso, claro, el papel de la investigación es más limitado en el sentido en que nosotros el trabajo que hacemos fundamentalmente es aportar esos datos para que, en este caso, las instancias políticas europeas tengan capacidad de ponerlos sobre la mesa y decirles, tenemos este problema.
Por ejemplo, los problemas más importantes que hemos detectado son la presencia en redes sociales, que sí que es algo pues, vinculado a la generación de contenidos y muy relacionado con la privacidad. Y en este sentido sí que es cierto que más que las propias instituciones, muchas veces las agencias de protección de datos, tanto aquí como en Madrid, yo creo que han sido las que más trabajo y mejor han trabajado para concienciar sobre este tema, porque era algo que no estaba sobre la mesa. Los primeros años en los que se empezaron a hacer a la gente a entrar en redes sociales, yo creo que esa labor fue muy importante, la de poner sobre la mesa este problema con las propias empresas. Y ahí, bueno, se ha mejorado. ¿Problema? Bueno, pues podemos meter mano a Twenty, es más difícil meter mano a Facebook. Y aquí yo creo que sobre vosotros, Sí. o a Google, o a Google. No, pero fijaros, precisamente iba un poquito en este sentido, ¿no? Que las empresas utilizamos Internet para comunicarnos con los menores. O sea, el Facebook, Google o Twenty es nuestro canal, pero somos nosotros, ¿no? Los que nos comunicamos con ellos. Ahí también, ¿qué consejo podemos dar, ¿no? También Bueno, a para ver, esto. sí, hay que distinguir un poco porque no es todo lo que está ahí en ese paquete no es todo lo mismo. Eso es. Si las empresas tienen datos personales, tanto de menores como de mayores, la regulación que tienen sobre la utilización de los datos personales está contenido en una legislación determinada en España. Es una legislación muy exigente y es una legislación que hay que cumplir y por todos. Cualquier particular que encuentre que una empresa que él no le consta, no lo sabe, tiene sus datos personales y quiere ejercer un derecho de cancelación, es decir, que una empresa deje de mandarme publicidad comercial y quiero que elimine mi cuenta, mis datos, mi domicilio, etcétera, todo lo que tiene, puedo ejercer el derecho de cancelación frente a esa empresa. Si esa empresa no me hace caso, puedo ir a la Agencia Española de Protección de Datos, que se encarga del sector privado. Si se considera suficiente la denuncia que se presente, se puede abrir un procedimiento administrativo que termina y está terminando en muchos casos con una sanción. Sanciones que son muy importantes, sanciones de 60.000 euros a empresas de telefonía por utilización incorrecta de los datos, de unos datos personales de una persona simplemente por mandarle un contrato de telefonía sin que haya realmente participado esa persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la utilización por las empresas de los datos es una cuestión. La red social como tal, la utilización de los datos que hace la red social, tiene una particularidad que es que la red social no es la propietaria, perdón, no es la propietaria, sí es la propietaria, pero no es la que hace un uso incorrecto de los datos. Lo que hace una persona al utilizar su perfil en la red social es colgar una información suya y esa información la utilizan otros usuarios que a título particular la redifunden dentro o fuera de esa red social. Por lo tanto, la red social no hace nada incorrecto en ese aspecto, sino que son particulares, amigos, de esa lista de amigos, mal llamados amigos, con una clara intención de fomentar una ampliación lo más grande posible de ese concepto, es decir, cuantos más amigos tenga, mejor soy. Si tengo 3.000, mejor. Y de hecho estamos detectando cómo los perfiles de red social, el número de amigos se amplía de una forma desorbitada, porque realmente no son amigos, sino que quiero ir ampliando y los estudios estadísticos nos dicen que no son amigos, sino que son otra cosa, ¿no? Gente que está ahí pero no tiene por qué estar. La utilización de los datos por usuarios de la red social de alguien que los cuelga en abierto y yo los redistribuyo no es un problema de la red social, sino que es un problema de cada uno que realiza ese comportamiento. De hecho, nos vamos a encontrar en el futuro y en breve, nos vamos a encontrar con demandas de responsabilidad civil por utilización incorrecta de una imagen que yo he puesto en Internet y que alguien ha utilizado para redifundirla y me ha producido un daño en mi honor o mi intimidad. Hay una ley de protección del derecho a la honor y la intimidad en España que prohíbe la utilización incorrecta y la redifusión indeterminada de todo esto. Es un problema distinto, es la utilización por particulares. Y de esto es un poco de lo que hemos intentado, tanto el comportamiento del que cuelga y pone cosas como del que las recibe, las puede ver y se plantea redifundirlas a otros. Es decir, mucho cuidado. Por ejemplo, en la campaña veraniega estuvimos haciendo una recomendación que era cuidado con las fotos del verano. Llego de las vacaciones de verano, he hecho 40.000 fotos con el móvil y ahora voy a subir todas al perfil, a la red social. Y en esas fotos no salgo solo yo, sino que salen muchas otras personas. Esto es muy habitual, además, entre adolescentes, este tipo de situaciones con las fotos. Por aquí alguna reflexión, ¿no? Nos hacían, la divulgación de las actitudes personales no son todo el problema, la propia actitud es el problema.
nos da vergüenza. No hay que olvidar esa parte de la educación. La educación en la privacidad es la segunda, derivada importantísima, pero la segunda. O sea, lo importante es la actitud, ¿no? No sé si queréis comentar algo al respecto de esta reflexión. Sí, yo creo que va un poco la línea de lo que he terminado comentando al final, que si no decimos nosotros a los menores qué consecuencias puede tener poner determinadas cosas en Internet, ellos todavía no lo entienden. Es que no lo entienden porque todavía no se han desarrollado, porque tienen el conocimiento tecnológico, pero no tienen la experiencia. No han sufrido unas consecuencias negativas que nosotros hemos o experimentado o visto en terceros, y ese es nuestro trabajo, es esa educación también en esa esfera de la privacidad. Eso es muy importante. De hecho, aquí también nos plantean el tema del anonimato en Internet, que también es justo todo lo contrario, ¿no? No es del dar datos, sino el decir cosas en el anonimato. ¿Qué puede hacer la industria de Internet para evitar o minimizar el anonimato? Y aquí también entramos con la libertad de expresión, con otro tipo de... No sé exactamente lo que quiere decir la persona que lo ha dicho. El anonimato se está entendiendo en las comunicaciones en redes sociales como la garantía, la posibilidad de expresarme con libertad, porque a los demás, a los que les estoy diciendo cosas, no están delante. Es decir, me escudo en el anonimato, no es un anonimato real. Tengo un perfil de usuario, tengo unos datos personales, realmente van a conocer quién soy, pero no, como no lo tengo delante, me encuentro en libertad de decir y hacer lo que yo quiera, colgar fotos, etcétera, de una forma mucho más fácil. No sé si se refiere a eso. De todas formas, hay que tener en cuenta el consejo que nos daban desde el principio y que yo creo que mantenemos todos: no hacer en las redes sociales, no hacer en el perfil digital algo que no haría en la vida real. Yo no saldría desnudo a la calle, no llevaría mi álbum de fotos personales y se las enseñaría a cualquiera. Bueno, tampoco lo voy a hacer en las redes sociales ni en mi perfil digital. Esto del anonimato yo creo que hoy en día no existe. Hay formas técnicas de detectar IPs, hay formas técnicas de saber más o menos quién es el usuario, en todo caso, con lo cual yo creo que el anonimato hoy no existe en Internet. El problema no existe, pero muchos menores creen que existe y se sienten amparados en ese presunto anonimato, particularmente en los casos de ciberbullying. Sienten que pueden llevar a cabo acciones de acoso mediante el envío de fotos, mediante la distorsión de fotos que luego envían no sé cuántos contactos, que piensan que no se va a saber de dónde vienen, y obviamente cuando tiene consecuencias y son graves, claro que se sabe de dónde vienen. Y esa es una de las cosas que también hay que tener claro. Siempre llegamos, ¿no? Claro, siempre llegamos, y una de las cosas que no tienen claras es que esos actos tienen consecuencias y que en muchas ocasiones pueden estar cometiendo delitos. Y esas cosas no se explican. Esto que has dicho ahora quizás muchas veces es el problema, ¿no? La consecuencia de lo que estás haciendo, que no se les hemos educado en eso, ¿no? También tiene mucho que ver con ese dato. Por aquí también nos preguntan si las operadoras de telefonía no deberían estar obligadas a dar servicio gratuito del control de gasto o volumen de bajada de datos, que comentábamos también en la primera sesión. Si lo que hacen es ofrecer gratuitamente el acceso a esas tarifas. Es cierto que hay algunas que sí que son gratuitas, pero quizá no en todas las compañías. En algunas sí que es gratuito el control de gasto. Entonces, no sé si que tenéis algo al respecto. Bueno, hay que entender una cosa: las grandes multinacionales, por la ubicación que tienen, no necesariamente están obligadas a hacer determinadas cosas. Sea porque no hay una regulación legal que les obliga, sea porque su ubicación en otros estados no les da la obligación de hacer determinadas cosas. Es muy importante en este ámbito la autorregulación, que las propias empresas decidan hacer más cosas de las que les obliga la ley. Tuenti, decíamos antes, ha establecido un nivel de privacidad por defecto en el que todo el mundo tiene una privacidad máxima y lo que tiene que hacer, si no la quiere, es eliminarla. Bien, esta es una pelea, la privacidad que hemos también tenido. es diferente según la edad con la que entres. Es diferente si te registras diciendo que tienes entre 14 y 18, sí, que si tienes más de 18. O sea, que también es importante avisar de que esa configuración es diferente por edad. Pero, sobre todo, confiar en la autorregulación es lo importante. Las empresas, se decía, la responsabilidad de las empresas es muy importante. Las empresas tienen que saber que, ofreciendo un mejor servicio, van a tener incluso, y es un mensaje muy, muy claro, van a tener más clientes. Si yo vendo más seguridad, habrá muchos más clientes que, vía seguridad, van a entrar en mi compañía porque van a decir: entre todas estas que no me ofrecen seguridad y esta sí me la ofrece, voy a ir a esta precisamente por esta cuestión. No necesariamente porque es más barata, sino porque me ofrece más seguridad. El tema de la privacidad en la venta, como elemento comercial, está siendo cada vez más defendido por mucha gente porque realmente es un factor muy importante. Telefónica, una de las grandes promociones que hacía de ADSL en el hogar era con un paquete de seguridad y contenidos educativos para los menores.
Luego tienen que verlo como eso, como una inversión. De hecho, Telefónica, creo que era en Colombia, había instalado todo este sistema de seguridad muy potente y ganaba a sus competidores, de hecho, en el mercado. Aquí una pregunta, la verdad, que muy interesante. ¿Hasta qué punto pensáis que un padre o madre que no favorece esa educación en tecnología de sus hijos está incurriendo en una falta grave al estar perjudicando su futuro? Es importante tema. Delimitar la gravedad o el nivel de gravedad de una falta, lo que tiene que ser es consciente de que sí que está perjudicando en cierta manera. Yo no me atrevo a poner, yo no sé ni cuáles son las condiciones de ese menor, ni qué desarrollo va a poder tener. O sea, eso es muy difícil de valorar realmente. Pero sí que yo personalmente creo que está perjudicando el desarrollo del menor porque le está limitando una serie de oportunidades. Así de claro, es que va a tener unas oportunidades si se desarrolla seguramente en las redes sociales o en Internet en general que no va a tener si no lo hace. Es así de sencillo. Es más lo que le quitamos que lo que... Es más lo que le quitamos. De hecho, como estrategias de mediación activa dentro de nuestros trabajos, es que está comprobado que las más eficaces son las activas, las de estar con los menores. Porque las restrictivas, claro, si restringes funcionan. Si el menor no está en Internet, claro que no sufre ningún riesgo. Pero es que no llega a ninguna oportunidad. Valorando, tratando de equilibrar entre esos dos ámbitos, funcionan mucho mejor las activas. Y de hecho, los menores que tienen estrategias de mediación activa son aquellos que, cuando se encuentran con riesgos, son capaces de superarlos. Porque el menor al que tú restringes, en un momento dado va a llegar. Y cuando llegue, no va a saber superar eso. Luego, primero, le estás eliminando oportunidades y, segundo, estás promoviendo de alguna manera que sea más fácil que sufra algún daño, porque los riesgos los va a experimentar seguro. Hay un punto también que puede ser al respecto de a ver qué pensáis. ¿Hay una edad para estar en una red social? Sí, sí que hay. Sí que hay una edad. Es difícil determinar porque la sociedad avanza mucho y la tecnología avanza. ¿Cuál es la edad conveniente? Es muy difícil decirlo. Pero por ejemplo, estaba leyendo esta semana, buscando documentación y tal, estaba leyendo en un blog que un padre preocupado había puesto que su hijo de 7 u 8 años le había dicho que quería un perfil en red social. El padre se había informado y le había dicho a su hijo que no tenía una edad para estar en un perfil de red social y en cambio le había recomendado pues una cosa que hay de una especie de red social que no lo es, que son unos pingüinos, etcétera, que bueno, que hoy está muy difundido en esa edad. Mi hijo tiene, o sea que... adecuar el consumo de ocio digital a la edad en la que cada uno está. Es decir, no puedes tener con 3 años o con 7 o con 8 una red social porque vas a intercambiar información y mucho no lo vas a entender. Si tengo 13, 14 puedo estar perfectamente, pero necesito un acompañamiento. Si tengo 17, pues bueno, yo hace poco estaba en un instituto dando una conferencia a unos padres. Por un lado estaban los padres y por otro lado estaban los hijos de 17 años, que terminaban ya en el instituto. Entonces todos los hijos, mientras estaba la conferencia, estaban con el móvil tuiteando, haciendo sus cosas y los padres estaban sorprendiéndose. Yo a los de 17 no les tengo que enseñar nada en lo tecnológico, sí en cuanto a la privacidad, al tener cuidado, etcétera, etcétera, pero nada en lo tecnológico. Con 17 años una persona es perfectamente capaz de mantener tecnológicamente, entender, etcétera, aunque hay que seguir acompañándole en la privacidad. Es decir, adecuar el esfuerzo como padres a cada momento y a cada edad. Eso sí que es muy importante. Y a cada menor. Cada menor al final es diferente. O sea, cada padre sabe qué nivel de madurez puede alcanzar su hijo o tiene su hijo. Pero es que yo hay gente a la que no le daría el carnet de conducir no a los 18 ni a los 50. Claro, ¿qué nivel de madurez tiene? Es que el coche es una cosa muy peligrosa. Y usted con 18 años es que no tiene capacidad de discernir lo que es peligroso y lo que no. ¿Con 14 años lo tienen en el caso de las redes sociales? Pues yo no lo sé. Bueno, se ha establecido esa edad. En otros casos, con la supervisión, claro, también hay muchas redes, por ejemplo, que pueden estar destinadas a que empiecen a dar los primeros pasos, destinadas específicamente para chicos y chicas mucho más pequeños. Radio Televisión Española tiene en su zona clan pues una red pues, no, para niños, para niñas, donde son actividades más limitadas, pero que pueden ser un primer paso para que con contenidos específicos, con contenidos ¿no? muy específicos para ellos y que con una supervisión puede ser adecuada. Quizá también la clave sea el contenido, más que la edad, puede ser, por lo que estamos viendo. También, sí. Una cuestión, la legislación sobre protección de datos en Europa está en proceso de cambio. Hay una propuesta de reglamento que nos va a introducir una nueva norma muy exigente para todos los Estados europeos. Y en esa norma se habla del menor, se establece una limitación con carácter general para ser destinatario de servicios, de cualquier servicio
en el mundo digital a mayores de 18 años. Es decir, se dice, el usuario es menor aquel que tiene menos de 18 años. Y para los menores establezco limitaciones. Se dice, entre 13 y 18 años necesito el consentimiento de los padres. Y las empresas que desarrollan servicios en el mundo digital deben hacer los esfuerzos posibles, todos aquellos esfuerzos necesarios para conseguir ese consentimiento. Es decir, debo asegurarme, debo tener mecanismos para garantizar que existe ese consentimiento. Es decir, que se mantiene esta lógica de menores y mayores, de menores de 18 años con restricciones, menores de 13 en ningún caso y de 13 a 18 con consentimiento. Mantenemos un poco esa lógica es la que nos va a venir en el futuro, es decir, que no hay relajación con este tema. Claro. En algunos blogs sí que estaban intentando decir, bueno, pues si hacemos un 20 Junior o un Facebook Junior, ¿no? Se había generalizado, pero claro, volveríamos al mismo contexto. El problema es el contenido, lo que ellos van a estar generando ahí, ¿no? Y ya, bueno, por acabar, un último comentario que nos decían, hablando de ver lo que hacen los hijos, se me ocurrió preguntarles si no les importaba, bueno, pues te sigo en Twitter, casi me comen, decía, ¿no? ¿Le vas a seguir en Twitter? ¿Seguís a vuestros hijos en Pero Twitter? es que es muy complicado. ¿Y les seguimos cuando salen? O no sé. Quiere decir, estamos hablando de unas edades en las que están forjando su personalidad, su manera de ser, están descubriendo prácticamente todo por sí mismos en esa edad. Quieren hacerlo libremente. Necesitan la ayuda de los padres para iniciarse, pero no quieren que estemos detrás. Luego, es normal que tu hijo te diga que no quiere verte en la red social, ni mucho menos. Quiere verte para que le ayudes, por si tiene una duda, o para que le des unas instrucciones determinadas de qué puede y no puede hacer. Pero no quiere que veas lo que está haciendo ahí continuamente, ni mucho menos. Yo no quería a mis padres atrás con 14 años, ni loco, vamos, no sé vosotros. Ahí también lo dejaremos también para la siguiente mesa y para comentar ahora en el café el tema del control, privacidad versus control. ¿Yo puedo ver todo lo que mi hijo hace? ¿Es legal? ¿No? Bueno, luego lo comentamos. Muchas gracias, Iñaki, muchísimas gracias, Miguel Ángel, y ahora un fuerte aplauso y nos vemos ahora tomando un café.